«Solo limpia y no molestes», le gritó el joven ejecutivo, derramando su café sobre el mármol reluciente. Elena agachó la cabeza, sintiendo el ardor de la humillación. Pero minutos después, cuando el dueño de todo ese imperio, el millonario Fernando Aguilar, colapsó en el suelo, todos esos ejecutivos entraron en pánico. Y la única persona en ese piso 50 que sabía exactamente qué hacer era la mujer invisible que sostenía un trapeador. El mundo de Elena Rivera olía a desinfectante con aroma a lavanda y al café caro que goteaba de la máquina de la oficina del piso 50. A sus 45 años, su universo se había reducido a los 500 metros cuadrados de la suite ejecutiva de Aguilar Holdings, una de las firmas de inversión más rapaces de la capital. Su trabajo era ser invisible. Llegaba a las 5 de la mañana, mucho antes que los tiburones financieros, y se quedaba hasta tarde, borrando los rastros de sus batallas diarias. Tazas de café vacías, pizarras llenas de números que valían millones y el polvo que se atrevía a posarse sobre los escritorios de caoba importada. Era invisible, hasta que alguien decidía lo contrario. Esa mañana, el aire estaba más tenso que de costumbre. Fernando Aguilar, el fundador y dueño de todo, un hombre de 50 y tantos años cuya fortuna se contaba en 9 cifras, estaba en medio de una reunión hostil. Su voz, un trueno controlado, retumbaba desde la sala de conferencias con paredes de cristal. «No quiero excusas, Rodrigo. Quiero resultados. Ese fondo perdió 8% en un trimestre. 8%. Elena estaba limpiando los rieles de los ventanales panorámicos, intentando no hacer el menor ruido. Desde esa altura, la ciudad parecía una maqueta de juguete, un mundo diminuto que Fernando Aguilar movía a su antojo. «Señor Aguilar, el mercado es volátil», empezó a decir Rodrigo, un ejecutivo joven con un traje que costaba más que el alquiler de Elena de un año entero. «El mercado no es volátil, usted es incompetente», cortó Fernando. La puerta de cristal se abrió de golpe y Rodrigo salió, rojo de ira y vergüenza. Caminaba tan rápido, gesticulando mientras hablaba por teléfono con alguien, que no vio el carrito de limpieza de Elena. Tropezó, y su café con leche de $4 voló por los aires, creando un arco marrón que aterrizó con un golpe sordo sobre el impecable mármol blanco. El silencio que siguió fue absoluto. La música clásica ambiental pareció detenerse. Rodrigo miró la mancha, luego miró su traje salpicado, y finalmente fijó sus ojos en Elena. Su ira, incapaz de dirigirse a su jefe, encontró un blanco fácil. «¡Mire lo que hizo, maldita sea!», gritó, aunque había sido él quien tropezó. «Está en medio de todo». Elena se encogió. «Lo siento, señor. Yo solo...» «¿No le pagan para que limpie?», interrumpió Javier, otro ejecutivo que salió detrás de él, sonriendo con crueldad. «¿O le pagan para poner obstáculos?». Fernando Aguilar apareció en el marco de la puerta de la sala de conferencias. Su mirada era puro hielo. No dijo nada. Simplemente observó la escena con absoluto desdén. «Señor Aguilar, lo siento, esta mujer...», empezó Rodrigo. «Rodrigo», dijo Fernando, su voz baja pero cortante, «ocúpese de su incompetencia financiera. Y usted», miró a Elena por primera vez, como si notara un mueble mal puesto. «Limpie esto. Rápido». Rodrigo, sintiéndose envalentonado por la indiferencia de su jefe hacia la empleada, le dio una última mirada furiosa a Elena. «¿Entendió? Solo limpia y no molestes. Estamos tratando de salvar millones aquí. No tenemos tiempo para sus torpezas». «Sí, señor. Ahora mismo», murmuró Elena, yendo a buscar sus implementos. Mientras se arrodillaba para limpiar el café derramado, sintiendo el líquido tibio mojar sus rodilleras gastadas, los ejecutivos continuaron su conversación sobre ella, como si no estuviera allí. «Increíble que dejen a esta gente andar por aquí a esta hora», dijo Javier. «Deberían limpiar de noche, cuando no molestan a nadie», añadió Rodrigo, secando su zapato con un pañuelo de seda. Elena apretó la mandíbula. Cada palabra era una pequeña aguja, pero aguantaba. Aguantaba por Mateo. Su hermano menor, Mateo, de 22 años, estaba postrado en una cama en el pequeño apartamento de 2 habitaciones que compartían. Una enfermedad neuromuscular degenerativa y rara le estaba robando la vida. El único tratamiento experimental que frenaba el avance de la enfermedad costaba $2,000 al mes, una cantidad astronómica que solo podía pagar gracias al seguro médico decente
que esta empresa, irónicamente, ofrecía a todos sus empleados, incluyendo al personal de limpieza subcontratado. Perder este trabajo no era una opción, significaba perder el tratamiento de Mateo. Así que Elena agachaba la cabeza, limpiaba el café y soportaba la humillación. Mientras frotaba el mármol, escuchó a Fernando Aguilar hablar con su secretaria, Beatriz. «Beatriz, cancele mi almuerzo y tráigame mis pastillas para la acidez. Esta reunión me está matando». Elena levantó la vista discretamente. Vio a Aguilar masajearse el pecho y luego frotarse el brazo izquierdo. Su respiración era superficial. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Un instinto que había mantenido dormido durante 5 largos años. Esos no eran síntomas de acidez. Eran los signos prodrómicos clásicos de un infarto de miocardio inminente. Vio cómo él tomaba 2 pastillas de un frasco de antiácidos y las masticaba con frustración. «Está tomando lo incorrecto», pensó ella, con una urgencia que le quemaba la garganta. «Necesita una aspirina, ahora. Y necesita un electrocardiograma». Pero, ¿qué podía hacer ella? ¿La conserje? ¿La mujer a la que acababan de gritar que no molestara? Si abría la boca, si se atrevía a sugerir un diagnóstico médico, la despedirían en el acto por loca. La seguridad la sacaría del edificio, y Mateo perdería su tratamiento. Se obligó a bajar la mirada y seguir limpiando. «No es tu problema, Elena. No más. Tu juramento terminó hace 5 años, el día que te quitaron la licencia». La reunión finalmente terminó. Rodrigo y Javier salieron hacia los ascensores, riéndose de alguna broma. Beatriz, la secretaria, le dijo a Aguilar que bajaría a la cafetería por un té de jengibre para su acidez. «Bien, bien. Déjame solo 5 minutos», dijo él, agitando la mano con impaciencia. La oficina del piso 50 quedó en un silencio casi absoluto. Solo estaba Fernando Aguilar, de pie junto a su escritorio de caoba, y Elena, terminando de guardar sus cosas en el carrito, al otro lado del vasto salón. Él se aflojó la corbata. Elena lo observó por el rabillo del ojo. Lo vio llevarse la mano al pecho de nuevo, esta vez con más fuerza. Su rostro, normalmente bronceado y autoritario, palideció a un tono grisáceo. Abrió la boca para decir algo, quizás para llamar a Beatriz, pero solo salió un jadeo ahogado. Sus ojos se encontraron con los de Elena. En ellos ya no había arrogancia, solo pánico puro y animal. Aguilar dio un paso tambaleante hacia su silla, pero sus piernas fallaron. Se estrelló contra el escritorio, esparciendo papeles, y luego cayó al suelo de mármol con un golpe sordo y pesado. Elena se quedó paralizada. El trapeador cayó de sus manos. Estaba sola, a 50 pisos de altura, encerrada en una caja de cristal con el hombre más poderoso de la ciudad. Y él se estaba muriendo. Su mente se dividió en 2. Una voz gritaba: «Vete, llama al 911 desde el pasillo. No te involucres. Pensarán que le hiciste algo. Perderás tu trabajo, Mateo». Pero la otra voz, la voz que había sido silenciada durante 5 años, la voz de la doctora Elena Rivera, la mejor cirujana cardiotorácica que la capital había visto en una generación, rugió con una autoridad inquebrantable. «Está en fibrilación ventricular. Tienes 3 minutos antes del daño cerebral irreversible. Muévete. ¡Ahora!». Elena corrió. No hacia la puerta. Corrió hacia él. El silencio en la oficina era ensordecedor, roto solo por el jadeo agónico de Fernando Aguilar. Elena se arrodilló a su lado. Sus manos, cubiertas por los guantes amarillos de limpieza, buscaron instintivamente el pulso carotídeo. Nada. El pulso era errático, débil, casi inexistente. Sus labios estaban adquiriendo un tono azulado. «Señor Aguilar, ¿puede oírme?». «Fernando», gritó, dándole unas palmadas en la mejilla. Sus ojos estaban vidriosos, fijos en el techo de diseño. «Fibrilación ventricular. No hay tiempo», pensó. Arrancó los guantes de látex amarillos. Sus manos desnudas, esas manos que habían sido su gloria y su ruina, estaban pálidas, pero firmes. La doctora Rivera tomó el control. «¡Beatriz!», gritó hacia la puerta, aunque sabía que la secretaria ya estaba en el ascensor. No había tiempo para esperar. Agarró el teléfono de escritorio de Aguilar y presionó el botón de seguridad del edificio. «Código azul, piso 50, oficina del CEO».
Infarto de miocardio. Traigan el DEA y un carro de paro. Ahora. Su voz no era la de una conserje asustada. Era una orden de cirujana, clara, cortante y llena de autoridad. Dejó caer el teléfono y se volvió hacia Aguilar. Rasgó la camisa de seda de $1000 como si fuera papel. No había tiempo para sutilezas. Colocó la base de su palma en el centro del esternón, entrelazó sus dedos y comenzó las compresiones. 1, 2, 3, 4. Empujaba con fuerza, usando el peso de su cuerpo, rompiendo las costillas. Sabía que las costillas se romperían. Siempre lo hacían. Mejor costillas rotas que un cerebro muerto. Solía decir a sus residentes. 5, 6, 7, 8. Mientras bombeaba, su mente trabajaba a una velocidad frenética. 5 años. 5 años limpiando pisos. 5 años desde la última vez que hice esto en un quirófano. Pero el ritmo no se olvida, como andar en bicicleta. 9, 10, 11, 12. El olor del café derramado se mezclaba con el sudor frío que brotaba de la frente de Aguilar. El lujo de la oficina se había disuelto. Ahora era una sala de emergencias improvisada. 13, 14, 15. Las puertas del ascensor se abrieron. Rodrigo y Javier regresaban, probablemente por una cartera olvidada. Se detuvieron en seco al ver la escena. La conserje, arrodillada sobre el jefe máximo, sus manos en su pecho desnudo. ¿Qué demonios está haciendo?, gritó Rodrigo corriendo hacia ella. ¡Suéltelo! ¡Está loca! Javier sacó su teléfono, no para llamar a emergencias, sino para grabar. «Está atacando al jefe». Rodrigo la agarró del hombro tratando de apartarla. «Salga de aquí, bruja». «Seguridad». Elena no detuvo el ritmo. Con una fuerza que Rodrigo no esperaba, ella lo empujó hacia atrás con un codo sin perder una sola compresión. «Está en paro cardíaco, idiota», gritó ella, su voz resonando con un poder que los dejó helados. «Llamé al código azul. Si quieren ayudar, busquen el desfibrilador que debe estar en el pasillo. Ahora». La autoridad en su voz fue tan absoluta, tan médica, que Rodrigo y Javier se quedaron paralizados. ¿La conserje acababa de darles órdenes? 21, 22, 23. En ese momento, 2 guardias de seguridad del edificio irrumpieron con un maletín rojo, el desfibrilador externo automático, DEA. «Aquí», ordenó Elena. «Póngalo aquí. Usted, corte la camisa del todo». El guardia, acostumbrado a seguir órdenes en emergencias, obedeció instintivamente a la mujer que claramente sabía lo que hacía, sin importar su uniforme azul. Elena rasgó los parches del paquete del DEA. Mientras un guardia conectaba los electrodos al pecho de Aguilar, siguiendo los diagramas, ella no perdió el ritmo de las compresiones. «Conectado», dijo el guardia. Una voz robótica llenó la sala. «Analizando el ritmo cardíaco, no toque al paciente». Elena retiró las manos, su pecho subiendo y bajando por el esfuerzo. Los segundos se estiraron como una eternidad. Rodrigo y Javier observaban pálidos, desde el marco de la puerta. «Ritmo desfibrilable detectado. Cargando. Aléjese del paciente». «Todos atrás», gritó Elena, asegurándose de que nadie tocara a Aguilar. «Presione el botón naranja para administrar la descarga». Elena apretó el botón. El cuerpo de Fernando Aguilar se arqueó violentamente del suelo de mármol y volvió a caer. Silencio. Elena inmediatamente volvió a colocar sus manos en el pecho de él. «No hay pulso. Sigan con las compresiones», le gritó al guardia más cercano, pero al ver su técnica vacilante, lo apartó. «Fuera. Yo lo hago». Y comenzó de nuevo. 1, 2, 3, 4. «Pero la máquina dijo», empezó Rodrigo. «La máquina es una ayuda, no el médico», espetó Elena. «El protocolo es 2 minutos de RCP entre descargas. Cállese y deje de grabar, Javier». Javier bajó el teléfono avergonzado. Elena bombeaba. El sudor ahora corría por su propio rostro, mezclándose con una lágrima de pura frustración. «Vamos, Fernando, no te mueras. No te atrevas a morirte en mis manos. Ya perdí suficiente». Había perdido su carrera, su reputación, su apartamento de lujo. Lo único que no había perdido era su habilidad. Sus manos. Esas manos que el doctor Campos, su antiguo mentor y traidor, había llamado manos de oro antes de destruirla. La voz robótica volvió, analizando el ritmo cardíaco. «No toque al paciente».
Elena se apartó de nuevo. Ritmo desfibrilable detectado. Cargando. Aléjese del paciente. Presione el botón naranja para administrar la descarga. Elena apretó el botón. El cuerpo de Aguilar se arqueó de nuevo. Esta vez, cuando cayó, un sonido llenó la habitación. Una tos profunda, gutural, violenta. Fernando Aguilar giró la cabeza hacia un lado y vomitó el antiácido que había tomado minutos antes. Sus ojos se abrieron de golpe, confundidos, aterrorizados, pero vivos. Elena se desplomó hacia atrás, sentándose sobre sus talones, su cuerpo temblando por la adrenalina. Respiraba tan fuerte como el hombre que acababa de salvar. En ese exacto momento, los paramédicos de la ambulancia privada del edificio irrumpieron con una camilla y equipos completos. «¿Qué pasó aquí?», preguntó el paramédico líder. Rodrigo, viendo su oportunidad de retomar el control, se adelantó. «El señor Aguilar colapsó. Y esta mujer, esta conserje». Pero el paramédico no lo estaba escuchando. Estaba mirando el monitor del DEA, los parches en el pecho de Aguilar y el ritmo sinusal normal que ahora parpadeaba en la pantalla. Miró a Elena, aún en el suelo, con el uniforme de limpieza manchado y el cabello pegado a la cara por el sudor. «¿Quién hizo la RCP y manejó el DEA?», preguntó el paramédico, con el respeto de un profesional hacia otro. Elena levantó la mirada. «Yo lo hice. 2 descargas de 200 julios, separadas por 2 minutos de RCP. Recuperó el pulso después de la segunda». El paramédico la miró fijamente. Esa no era la descripción de un civil. Ese era el informe de un médico. «¿Quién es usted?», preguntó. Antes de que Elena pudiera responder, una voz resonó desde la entrada. «¡Por Dios! ¡Elena! ¿Eres tú?». Elena se congeló. Conocía esa voz. Era el doctor Matías Campos, su antiguo mentor, el hombre que había presidido el comité que le revocó su licencia médica. Ahora era el médico personal de Fernando Aguilar y acababa de verla practicando medicina. El pánico, más frío que el hielo, reemplazó la adrenalina. Acababa de salvar la vida de un hombre, pero también acababa de destruir la de su hermano. El doctor Matías Campos avanzó hacia la oficina, su elegante traje de lana gris en marcado contraste con el caos de los paramédicos. Sus ojos, afilados y fríos, pasaron del cuerpo de Fernando Aguilar en el suelo a la figura arrodillada de Elena. «Doctora Rivera», dijo, saboreando el título con una ironía venenosa. O debería decir, «Señora Rivera, qué sorpresa encontrarla aquí». Y en esas circunstancias, Elena se puso de pie lentamente. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de una ira antigua. «Doctor Campos». «Doctor, qué bueno que llegó», dijo Rodrigo acercándose a Campos. «Esta mujer estaba atacando al señor Aguilar. Tuvimos que detenerla». El paramédico líder intervino, ignorando a Rodrigo. «Doctor, quienquiera que sea esta señora, le salvó la vida. Cuando llegamos, tenía un ritmo sinusal estable post-descarga. El manejo fue impecable». Campos levantó una ceja, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Impecable, dice usted, o quizás imprudente». Miró a Elena. «¿Sabe usted, señorita, que practicar medicina sin licencia es un delito grave?» Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lo sabía. Por supuesto que lo sabía. «Él estaba en paro cardíaco», dijo ella, su voz baja pero firme. No había tiempo. Era la ley del buen samaritano. «La ley del buen samaritano protege a los civiles que intentan ayudar», replicó Campos, su voz suave y peligrosa. «No protege a médicos inhabilitados que realizan procedimientos para los que ya no tienen autorización legal. Usted no es una civil, Elena. Usted sabe exactamente lo que hizo». Fernando Aguilar, ahora en la camilla y con una máscara de oxígeno, estaba consciente. Sus ojos se movían febrilmente entre Elena y el doctor Campos. Intentó decir algo, pero el paramédico le indicó que guardara silencio. «Llévenlo al Hospital Metropolitano, ala de cardiología VIP», ordenó Campos. «Yo me encargo de esto aquí». Mientras los paramédicos sacaban a Aguilar de la oficina, Campos se volvió hacia los guardias de seguridad del edificio. «Esta mujer no puede irse. Ha cometido un acto ilegal en esta propiedad. Por favor, reténganla hasta que llegue la policía». «¿Policía?», exclamó Elena.
El pánico por Mateo finalmente rompiendo su compostura. No puede hacer eso. Le salvé la vida. Usted violó los términos de su inhabilitación, dijo Campos. Usted puso en riesgo al paciente. ¿Qué pasa si esas costillas rotas perforaron un pulmón? ¿Usted se habría hecho responsable? Usted sabe tan bien como yo que las fracturas de costillas son un riesgo necesario en la RCP, replicó Elena, su voz de doctora regresando con fuerza. No me hable de protocolos, Elena. Usted perdió el derecho a citar protocolos hace 5 años. La crueldad en su voz era palpable. Rodrigo y Javier observaban la escena, sus cerebros tratando de procesar la información. ¿Doctora? ¿Inhabilitada? ¿RCP? Espere un segundo, dijo Rodrigo acercándose a Campos. ¿Está diciendo que ella, la conserje, era doctora? Campos soltó una risa seca. ¿Doctora? Era la estrella de la cirugía cardiotorácica. La Manos de Oro la llamaban. Una verdadera prodigio. Hizo una pausa, mirando a Elena con desprecio, hasta que su negligencia mató al hijo de un senador en mi mesa de operaciones. Elena se estremeció como si la hubiera abofeteado. Eso es mentira. Usted sabe lo que pasó. Lo que yo sé es que el comité la encontró culpable de negligencia grave. Y yo mismo firmé la orden que le prohibía volver a tocar a un paciente. Y aquí está, 5 años después, rompiéndole las costillas al hombre más rico de la ciudad. Se volvió hacia los guardias. Llamen a la policía. Presentaré una denuncia formal en nombre del señor Aguilar. No, por favor, suplicó Elena. Mi trabajo. ¿Este trabajo? Campos rió, pateando el trapeador que Elena había soltado. Creo que este es el menor de sus problemas ahora mismo. Mientras un guardia hablaba por su radio, Elena se sintió atrapada. El doctor Campos la había acorralado perfectamente. Él sabía que cualquier investigación revelaría sus acciones. Había cámaras en la oficina. Javier tenía el video. Ella había practicado medicina. Mateo, pensó, sintiendo náuseas. Si iba a la cárcel, o incluso si solo era detenida, perdería el trabajo. Si perdía el trabajo, perdía el seguro. Si perdía el seguro, Mateo moría. Era así de simple. Doctor Campos, por favor, intentó de nuevo, odiando el tono de súplica en su propia voz. Es tarde para rogar, Elena. Deberías haberlo pensado antes de jugar a ser doctora de nuevo. Los guardias la tomaron suavemente por los brazos. Señora, por favor, espere en la sala de seguridad con nosotros. Mientras la escoltaban fuera de la oficina, pasando junto a los escritorios de caoba y el mármol manchado de café, Elena sintió que la historia se repetía. 5 años atrás, el doctor Campos la había escoltado fuera del hospital de la misma manera, con la misma sonrisa triunfante y falsa. La habían destruido por salvar una vida. En el hospital metropolitano, Fernando Aguilar estaba siendo estabilizado en una suite privada que parecía más un hotel de 5 estrellas que un cuarto de hospital. El doctor Campos entró, revisando los monitores con eficiencia. Bueno, Fernando, parece que tuviste suerte, dijo Campos, ajustando el goteo de la vía intravenosa. ¿Qué pasó?, preguntó Aguilar, su voz rasposa por el tubo de oxígeno. Tuviste un infarto masivo, una obstrucción del 90% en la arteria descendente anterior. Te llaman el hacedor de viudas. Tuviste suerte de estar en tu oficina. La conserje, Elena, murmuró Aguilar. Ella me salvó. Campos suspiró, sentándose junto a la cama. Fernando, tenemos que hablar de eso. La mujer que te atendió, Elena Rivera, no es una simple conserje. Es una excirujana inhabilitada. Aguilar frunció el ceño. ¿Inhabilitada? Sí. Hace 5 años, cometió un error terrible. Negligencia grave. Perdió al hijo de un político muy influyente. Yo estaba allí. Fue un desastre. Le quitamos la licencia permanentemente. Lo que hizo hoy fue ilegal. Pero funcionó. Estoy vivo. Funcionó esta vez, Fernando. Pero fue una apuesta increíblemente arriesgada. Podría haberte matado. Rompió varias costillas, según los rayos X. Podría haberte perforado un pulmón. Ella sabía lo que hacía, insistió Aguilar, recordando la autoridad en la voz de Elena, el ritmo de las compresiones. Sabía, quizás, pero no tenía el derecho legal de hacerlo. He tomado las medidas necesarias. La policía ha sido notificada. Aguilar sintió un incómodo pinchazo de culpa. Campos,
¿Qué va a pasar con ella? Se enfrentará a la justicia, como debe ser. No podemos tener a médicos renegados jugando a Dios por ahí. Ahora descansa. Mañana a primera hora te haremos un cateterismo para poner un stent. Estarás como nuevo. Campos salió de la habitación, pero Aguilar no podía descansar. Algo no encajaba. La desesperación en los ojos de Elena cuando Campos la amenazó. La frialdad en la voz de Campos. Y la sensación innegable de esas manos, fuertes y seguras, trayéndolo de vuelta del borde de la muerte. Sacó su teléfono, que un asistente había traído. Ignoró las docenas de mensajes de trabajo. Abrió el navegador y escribió: Doctora Elena Rivera, cirujana, inhabilitada. Mientras tanto, en una sala de seguridad sin ventanas en el sótano de la Torre Magnate, Elena estaba sentada en una silla de plástico duro. 2 policías la interrogaban. «Señora Rivera, ¿entiende la gravedad de esto?», decía el oficial mayor. «Entiendo que el señor Aguilar está vivo», respondió ella, agotada. «Pero usted no tenía licencia. El doctor Campos fue muy claro. Usted realizó procedimientos médicos avanzados. Fue RCP y un DEA. Cualquier persona entrenada puede hacerlo. Pero usted no es cualquier persona, según el doctor Campos. Usted es una exdoctora que sabía los riesgos y aún así intervino. Eso, legalmente, es practicar medicina sin autorización». Sonó el teléfono de la oficina de seguridad. El guardia atendió, escuchó y luego miró a los policías. «Es para ustedes. Es del Hospital Metropolitano». El oficial tomó el teléfono. «Oficial Ramírez». «Sí, señor». «¿Está seguro?» «Entendido». Colgó el teléfono, su expresión completamente cambiada. Miró a Elena con una nueva curiosidad. «Bueno, esto es inusual». «¿Qué pasó?», preguntó Elena, temiendo lo peor. Esa fue la oficina del señor Fernando Aguilar. Acaba de despertar y ser informado de la situación. Su primera orden no fue presentar cargos. ¿Qué fue? Exigió que le llevaran el expediente completo de su caso de inhabilitación de hace 5 años. Y el oficial hizo una pausa. Me ordenó que le consiguiera el mejor abogado de defensa criminal de la ciudad y que la tratáramos como a su invitada personal hasta que el abogado llegue. El oficial se aclaró la garganta, visiblemente confundido. Señora Rivera, parece que acaba de salvar al hombre equivocado, o quizás al hombre correcto. Elena fue trasladada de la sala de seguridad a una lujosa suite de hotel al otro lado de la calle, escoltada por los mismos guardias que la habían detenido. El cambio fue tan abrupto que le provocó vértigo. Hacía una hora era una delincuente, ahora era una invitada personal. Un hombre trajeado la esperaba en el lobby del hotel. Señora Rivera, mi nombre es David Ortega. Soy del bufete de abogados Ortega y Asociados. El señor Aguilar me ha contratado para representarla. Elena, todavía con su uniforme de limpieza azul, simplemente asintió, demasiado aturdida para hablar. El señor Aguilar también ha enviado esto, dijo Ortega, entregándole una tarjeta de crédito platino. Sus órdenes fueron que se compre ropa, comida y lo que necesite. Y que, por favor, espere mi llamada. Estamos trabajando en la denuncia del doctor Campos. Esa noche, Elena se sentó en una cama tamaño king, mirando las luces de la ciudad que había limpiado desde lejos. Se sentía como una cenicienta en una pesadilla. Tenía un abogado de lujo y una tarjeta de crédito, pero también una denuncia penal que podría llevarla a la cárcel y destruir la última esperanza de Mateo. A la mañana siguiente, en el hospital, Fernando Aguilar estaba furioso. Había pasado la noche leyendo cada artículo, cada foro de médicos, cada noticia sobre el caso de Elena Rivera. «Beatriz», dijo a su secretaria que había llegado al amanecer, «quiero que encuentres a todos los que estuvieron en esa cirugía de hace 5 años, la del hijo del senador. Señor, pero... enfermeras, anestesistas, otros cirujanos. Quiero saber quiénes eran y dónde están ahora. Y trae a Rodrigo y Javier aquí, ahora». Cuando los 2 jóvenes ejecutivos entraron, pálidos y nerviosos, Aguilar los miró desde su cama de hospital. «Ustedes 2, ¿qué vieron exactamente ayer?» «Señor, ella se abalanzó sobre usted», comenzó Rodrigo. «Miente», dijo Aguilar, su voz peligrosamente baja. «Vi el video de seguridad de mi oficina. Javier, gracias por grabar, aunque seas un idiota. El video muestra que ustedes entraron después de que ella comenzara la RCP, y muestra que Rodrigo intentó apartarla de mí.
Los dos jóvenes palidecieron. ¿Y tú, Rodrigo? Te escuché claramente en el video llamarla bruja y loca. ¿Así es como tratas al personal? Señor, yo no sabía. Exacto, no sabías, rugió Aguilar. No sabías que ella era la única persona competente en ese maldito piso. No sabías que yo me estaba muriendo. Y no sabías que ella estaba tomando una decisión que podía costarle la libertad para salvarme. Aguilar respiró hondo, sintiendo el tirón del stent recién colocado. Están suspendidos. Los dos, sin sueldo. Beatriz les dirá su asignación. ¿Asignación?, preguntó Javier confundido. Sí, van a ir al apartamento de Elena Rivera. Van a conocer a su hermano enfermo, Mateo, y van a asegurarse de que tenga todo lo que necesita. Comida, medicinas, todo. Y lo pagarán de su propio bolsillo. Ahora, fuera de mi vista. Cuando se fueron, Aguilar se volvió hacia Beatriz. Ahora, hablemos del doctor Campos. El doctor. Matías Campos estaba en su lujosa consulta cuando recibió una llamada. Era la junta directiva del Hospital Metropolitano. Matías, tenemos un problema, dijo el presidente de la junta. Fernando Aguilar está pidiendo una revisión de emergencia del caso de inhabilitación de Elena Rivera. Campos sintió un sudor frío. ¿Una revisión? ¿Por qué? Es un caso cerrado. No para él. Está alegando que la denuncia que presentaste contra ella fue maliciosa y que tienes un conflicto de intereses. Está usando toda su influencia. Quiere acceso a los expedientes de la cirugía de hace 5 años. No puede hacer eso. Esos expedientes son confidenciales. Puede y lo está haciendo. Fernando Aguilar es dueño de la mitad del fondo de inversión que posee este hospital, Matías. Si él quiere esos expedientes, los tendrá. Será mejor que tengas tus respuestas listas. Campos colgó el teléfono, temblando. Durante 5 años, su secreto había estado a salvo. Elena estaba rota, desacreditada, limpiando pisos. Era inofensiva, pero ahora tenía al hombre más poderoso de la ciudad de su lado. La historia de hace 5 años era simple y trágica. Elena era la cirujana estrella, y Campos, su mentor, veía cómo su propia fama se eclipsaba. Estaban operando juntos al hijo del senador. Una cirugía compleja, pero rutinaria para Elena. En medio de la operación, Campos, actuando como primer asistente, le pasó un instrumento. Momentos después, el paciente comenzó a sangrar profusamente. Una arteria vital había sido perforada. Lucharon por salvarlo, pero fue demasiado tarde. En la investigación, Campos testificó con profundo pesar que la doctora Ia Rivera, en su prisa, había usado el instrumento equivocado, causando la perforación. La enfermera instrumentista, una joven asustada que dependía de Campos para su trabajo, confirmó su historia. Elena juró que el instrumento que le pasó Campos no fue el que ella pidió. Juró que él la saboteó. Pero era su palabra contra la de una leyenda, Campos, y una testigo ocular. El comité, presidido por Campos, la encontró culpable. Su carrera terminó. Su vida se desmoronó. Se mudó a un barrio humilde. Consiguió el trabajo de limpieza y dedicó su vida a mantener vivo a Mateo. En el apartamento de Elena, Rodrigo y Javier llamaron a la puerta. Un joven pálido y delgado, sentado en una silla de ruedas motorizada, abrió la puerta. ¿Sí?, preguntó Mateo. ¿Mateo Rivera?, tartamudeó Rodrigo. Somos colegas de su hermana. Mateo sonrió. ¿Colegas? ¿Del trabajo de limpieza? No, bueno, sí. Vinimos a ver si necesita algo. Elena nos dijo que nos aseguráramos de que estuviera bien. Mateo los miró, confundido pero amable. Oh, eso es amable. ¿Elena está bien? No volvió a casa anoche. Rodrigo y Javier se miraron. No sabían qué decir. Ella tuvo un día complicado. Está resolviendo un asunto importante en el trabajo, dijo Javier. Entraron al pequeño apartamento. Estaba impecablemente limpio, pero era evidente la falta de dinero. El refrigerador estaba casi vacío, salvo por las viales de medicina de Mateo. ¿Quieren agua?, ofreció Mateo. No tengo mucho más. Rodrigo, el hombre que esa misma mañana se había quejado de su café de $4, sintió una olea de vergüenza tan profunda que casi lo ahoga. Vio la dignidad en la pobreza de Mateo, la misma dignidad que había visto en Elena mientras limpiaba su café derramado. No,
Gracias, dijo Rodrigo, su voz apenas un susurro. De hecho, vinimos a llenar esa nevera y a pagar el alquiler de este mes. Mateo los miró, sus ojos inteligentes analizando la situación. ¿Qué le pasó a mi hermana? En el hospital, David Ortega, el abogado, entró en la suite de Aguilar. Señor Aguilar, tengo noticias, y son extraordinarias. Hable, dijo Fernando. Investigué la denuncia del doctor Campos. Es sólida. Legalmente. Elena podría tener serios problemas. Me importa un bledo. Sálvela. Esa es la segunda parte, dijo Ortega, abriendo su maletín. Usé los recursos que me dio para investigar la cirugía de hace 5 años. Contacté a la enfermera instrumentista, la que testificó contra Elena. ¿Y? Se retiró hace 4 años. Vive en una casa de campo muy bonita. Una casa que, curiosamente, fue comprada en efectivo por un fideicomiso anónimo 2 meses después de que Elena perdiera su licencia. Aguilar se incorporó en la cama. ¿Un fideicomiso controlado por quién? Controlado por el doctor Matías Campos, dijo Ortega con una sonrisa. Parece que la enfermera tuvo un ataque de conciencia cuando le mencioné la palabra perjurio y la posibilidad de que su bonita casa desapareciera. Está dispuesta a firmar una declaración jurada. ¿Qué dice la declaración? Que el doctor Campos cambió deliberadamente el instrumento en el último segundo, que él causó la perforación, y que luego la amenazó con destruir su carrera si no mentía y culpaba a Elena. Un silencio frío llenó la habitación. Fernando Aguilar había construido su imperio sobre la base de la competencia despiadada, pero esto era algo más. Era pura maldad. Ortega, dijo Aguilar, su voz tranquila, llame a la junta del hospital, llame al fiscal del distrito y llame al abogado de ese senador. Es hora de que el doctor Campos tenga su propia revisión de comité. La caída del doctor Matías Campos fue tan rápida como brutal. En el mundo de la alta sociedad y la medicina de élite, la reputación lo es todo, y Fernando Aguilar se aseguró de destrozar la de Campos con la misma precisión quirúrgica que Elena usaba en sus operaciones. En menos de 24 horas, la declaración jurada de la enfermera estaba en manos del fiscal del distrito y del presidente de la junta del hospital. La noticia de que el aclamado doctor Campos había saboteado una cirugía, destruido la carrera de su protegida y permitido que un niño muriera para ocultar su error, se esparció como un reguero de pólvora. Campos fue suspendido de inmediato. Se abrió una investigación criminal por perjurio, obstrucción de la justicia y homicidio involuntario. La denuncia que él había presentado contra Elena por practicar medicina sin licencia fue retirada por el propio fiscal, quien la calificó de maliciosa y vengativa. Pero Aguilar no se detuvo ahí. Llamó al senador cuyo hijo había muerto. El hombre, que había vivido 5 años creyendo que Elena era la responsable de su tragedia personal, escuchó en silencio mientras el abogado Ortega le explicaba la evidencia. 2 días después, el senador convocó una conferencia de prensa. Con lágrimas en los ojos, se disculpó públicamente con la doctora Elena Rivera, llamándola una heroína doble, una vez por su habilidad y otra por su integridad, que fue vilmente robada. La noticia explotó. Cirujana inhabilitada era inocente. Escándalo en el Metropolitano. Médico leyenda acusado de sabotaje. Elena vio todo desde la televisión de su habitación de hotel. Se sentía como si estuviera viendo la vida de otra persona. Había sido exonerada. Su nombre estaba limpio. Tocaron a la puerta. Era David Ortega. «Doctora Rivera», dijo sonriendo por primera vez. «Me complace informarle que la Junta Médica ha convocado una audiencia de emergencia. Su licencia será restituida con efecto inmediato y con todas las disculpas». Elena se llevó las manos a la boca, las lágrimas finalmente fluyendo libremente. «Además», continuó Ortega, «el Hospital Metropolitano le ofrece su antiguo puesto de jefa de cirugía cardiotorácica, con el doble de su salario anterior y un fondo de investigación de $5 millones a su disposición». «Yo no sé qué decir», sollozó Elena. «Diga que sí», dijo una voz desde la puerta. Fernando Aguilar estaba allí, vestido con una bata de hospital y de pie con la ayuda de un asistente. Se había dado de alta en contra de las órdenes médicas solo para estar allí. «Elena», dijo caminando lentamente hacia ella, «le salvaste la vida a un imbécil arrogante». «Señor Aguilar». «Fernando, por favor». Se detuvo frente a ella.
Su mirada ya no era fría, sino llena de un profundo y humilde respeto. Lo que Campos te hizo es imperdonable. Lo que yo te hice, la forma en que te traté, la forma en que permití que mis empleados te trataran, es igual de imperdonable. Usted me ayudó a limpiar mi nombre, Fernando. Estamos a mano. No, ni siquiera estamos cerca. Miró a Ortega. ¿Le mencionaste la otra oferta? Ortega sonrió. Ah, sí. La competencia. El hospital de la ciudad, el principal competidor del Metropolitano, también se enteró de la historia. Están ofreciendo crear un ala de cardiología completamente nueva a su nombre. La Unidad de Cirugía Avanzada, doctora Elena Rivera. Elena estaba abrumada. ¿Qué hago? Tú tomas la decisión que sea mejor para ti, dijo Fernando. Pero antes de que decidas, quiero que sepas que Rodrigo y Javier fueron despedidos. ¿Despedidos? No, Fernando, fue mi culpa, yo... No, Elena. Fueron despedidos por su arrogancia y su falta de humanidad. Hizo una pausa. Pero les ofrecí un nuevo trabajo. ¿Qué trabajo? Como asistentes administrativos en el nuevo proyecto de la Fundación Aguilar. ¿Fundación Aguilar? Sí. Ayer por la mañana, mientras leía tu expediente, me di cuenta de algo. Mi vida se ha basado en acumular. Acumular dinero, poder, edificios. Y casi muero solo en mi oficina, con la única persona decente a mi alrededor siendo alguien a quien yo consideraba basura. Aguilar se sentó, su voz cargada de emoción. Le salvaste la vida a un hombre muy rico, Elena. Y ese hombre muy rico va a usar esa riqueza de manera diferente ahora. Sacó un folleto de su bata. La Fundación Aguilar para la Equidad Médica. Nuestro primer proyecto será financiar el costo total del tratamiento experimental para pacientes con enfermedades neuromusculares raras. Todos los costos. Para todos los pacientes calificados en la ciudad. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas de nuevo al entender el significado. Mateo. El tratamiento de Mateo está cubierto. De por vida, dijo Fernando. Y el de cientos de otros como él. Rodrigo y Javier serán los encargados de procesar las solicitudes. Creo que necesitan ver de cerca cómo es la vida real. Elena no pudo hablar. Simplemente lloró. El peso de $2,000 al mes, el miedo constante que la había mantenido limpiando pisos y soportando humillaciones durante 5 años, se evaporó. Ahora, dijo Fernando, con un brillo en los ojos, tienes una decisión que tomar. ¿Qué hospital va a tener la suerte de contar contigo? Elena se secó las lágrimas. Se puso de pie y por primera vez en 5 años se sintió como la doctora Rivera de nuevo. Ninguno de los dos, dijo ella. Fernando y Ortega la miraron, atónitos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si voy a volver, será en mis propios términos. Fernando, acabas de crear una fundación, pero esa fundación va a necesitar un hospital. Un hospital que no sirva a la élite, sino a la gente. Un hospital donde el seguro de una conserje valga tanto como la cuenta bancaria de un CEO. Fernando Aguilar la miró, y luego, por primera vez en quizás 20 años, soltó una carcajada genuina y alegre. «¡Dios mío! ¡Eres brillante!», exclamó. «¿Quieres construir tu propio hospital?» «Quiero dirigir nuestro hospital», corrigió Elena. «Y quiero que el doctor Campos, una vez que salga de la cárcel, tenga el honor de limpiar los pisos». 6 meses después, el titular del periódico de negocios de la capital no hablaba de acciones ni de fusiones. Mostraba una foto de Elena Rivera, con bata blanca de doctora, y Fernando Aguilar, en mangas de camisa, colocando la primera piedra de un edificio. El titular decía, «De la Torre de Marfil al Hospital del Pueblo, Aguilar y Rivera lanzan el Centro Médico Mateo Rivera». La historia se había convertido en una leyenda en la ciudad. La historia de la conserje, que resultó ser una cirujana brillante, y del millonario que casi muere de arrogancia, pero que fue salvado a tiempo, en más de un sentido. El Centro Médico Mateo Rivera fue construido en un tiempo récord. Fernando Aguilar liquidó 3 de sus fondos de inversión más agresivos y vertió cientos de millones en el proyecto. No era un hospital, era una declaración. La tecnología era de punta, pero la política de admisión era simple. Se atendía por necesidad, no por capacidad de pago. Elena, como directora general y jefa de cirugía, fue implacable. Reclutó a los médicos jóvenes más brillantes, aquellos que se habían desilusionado con el sistema lucrativo.
Creó programas de formación donde la empatía era tan importante como la habilidad técnica. Rodrigo y Javier trabajaban en el sótano, en la oficina de admisiones de la fundación. Su trabajo diario consistía en escuchar historias de desesperación de familias que no podían pagar los tratamientos, y luego tener el privilegio de decirles, «Está cubierto». El trabajo los cambió. Rodrigo, en particular, se convirtió en el defensor más feroz de los pacientes. Se le veía a menudo discutiendo con proveedores farmacéuticos para bajar los precios, usando la misma agresividad que antes usaba para cerrar tratos, pero ahora para salvar vidas. Mateo Rivera, cuyo tratamiento ahora estaba completamente financiado, se convirtió en voluntario en el hospital. Desde su silla de ruedas, dirigía la recepción. Su sonrisa brillante era lo primero que veían los pacientes al entrar. Su salud se estabilizó, y con la fisioterapia avanzada que el centro ofrecía, recuperó algo de movilidad en sus manos. Un año después de la inauguración, Elena estaba en la sala de observación, mirando hacia abajo en su quirófano favorito, el número 3. Adentro, una joven cirujana realizaba un complicado bypass coronario. La residente jefe era Beatriz, la antigua secretaria de Fernando. Inspirada por Elena, había vuelto a la escuela de medicina por la noche y se había graduado con honores, financiada por la fundación. Fernando Aguilar entró en la sala de observación. Ya no usaba trajes caros, sino ropa cómoda. Pasaba la mayor parte de sus días en el hospital, no como CEO, sino como el presidente de la Junta de Voluntarios, a menudo visto empujando sillas de ruedas o leyendo a niños en el ala pediátrica. «Se ve bien ahí abajo, doctora Rivera», dijo Fernando mirando a Beatriz operar. «Se ve perfecta, señor Aguilar», respondió Elena. Miraron en silencio cómo la residente completaba la sutura final. «¿Recuerdas ese día en mi oficina?», preguntó Fernando en voz baja. «Cada minuto», dijo Elena. «Ese día, tú me salvaste la vida. Pero la verdad, Elena, es que yo morí en ese piso. El hombre que era, el imbécil arrogante obsesionado con el dinero, murió allí. Y la persona que tus manos trajeron de vuelta es un hombre mucho más feliz. Me alegro de que esté aquí para verlo, Fernando». «A propósito de eso», dijo él, sacando un sobre. «El informe anual de la Fundación. El tratamiento experimental de Mateo ha mostrado una tasa de éxito del 80%. Gracias a ti, esa enfermedad tiene cura. Y la clínica gratuita del hospital atendió a 50.000 personas este año». 50.000. Elena leyó el informe, sus ojos brillando. «Y el doctor Campos», añadió Fernando con una sonrisa sombría, «envía sus saludos. Matías Campos había sido condenado. Perdió su licencia y su fortuna. Como parte de un acuerdo de sentencia reducido, y por una petición especial de Elena, se le ofreció trabajo comunitario. Actualmente, era el supervisor del equipo de limpieza nocturna en el centro médico Mateo Rivera. Elena lo veía a veces, tarde en la noche, puliendo los mismos pisos que ella una vez limpió. Nunca se hablaban, pero el mensaje era claro. «Creo que es hora de mi turno», dijo Fernando mirando su reloj. «¿Tu turno de qué?» «De leer cuentos en pediatría. Prometí a los niños que terminaríamos el capítulo sobre el dragón». Elena rió mientras él salía. Se quedó sola, mirando el hospital que había construido sobre las cenizas de su antigua vida. Se había dicho a sí misma que su juramento había terminado, pero la verdad era que un juramento así nunca muere. Simplemente espera la oportunidad de ser renovado. La mujer que había sido humillada por limpiar, ahora dirigía el lugar más importante de sanación de la ciudad. Había salvado la vida del millonario, pero en el proceso había salvado a miles más. El modelo Rivera, como se conoció, comenzó a ser estudiado. Otros millonarios, inspirados por la transformación pública de Aguilar, comenzaron a desviar fondos de inversiones abstractas hacia fundaciones de impacto directo en salud y educación. El Centro Mateo Rivera no solo cambió la vida de sus pacientes, sino que empezó a cambiar la filantropía en todo el país. Entonces, la historia de Elena y Fernando enseña que el verdadero valor de una persona no se mide por el uniforme que viste o el título que ostenta, sino por el conocimiento que posee y la compasión que demuestra. La arrogancia puede construir imperios, pero solo la humildad puede salvar una vida. Si crees que todos merecen una segunda oportunidad,
y que la verdadera competencia se mide por cómo tratamos a los demás, deja un like y comparte esta historia. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez subestimaste a alguien que luego te sorprendió.